Hola, vamos a terminar la teoría de la mecánica cuántica con un último punto en el que vamos a hablar de la carga nuclear efectiva y el apantallamiento. Lo vamos a utilizar mucho este concepto en el tema de propiedades periódicas, porque permite justificar la variación de los radios atómicos en la tabla periódica, principalmente dentro de un periodo, y también otras propiedades periódicas como puede ser, por ejemplo, la energía de ionización. Están relacionadas con la carga nuclear efectiva. Vamos a ver qué significan estos conceptos, carga nuclear efectiva y apantallamiento. Tengo aquí una pequeña definición de la carga nuclear efectiva, del apantallamiento también. Los electrones internos del átomo bloquean la vista, es decir, apantallan. Esto va entre comillas, bloquean la vista o apantallan del núcleo a electrones más externos, sintiendo una carga nuclear inferior a la que realmente posee el núcleo, y esa carga real se le llama carga nuclear efectiva. El cálculo de la carga nuclear efectiva es sencillo, simplemente hay que restar la carga nuclear real del núcleo, es decir, el número de protones que posee, del apantallamiento. El apantallamiento lo provocan los electrones que están entre el núcleo y aquel del cual calculamos ese apantallamiento o esa carga nuclear efectiva. Siempre electrones comprendidos entre el considerado y el núcleo. Voy a intentar explicarlo un poco mejor. Imaginemos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene una configuración 1s1, un solo electrón. Hay un núcleo que es un protón, es decir, tenemos un número atómico Z igual a 1, y hay el electrón. Ese electrón, ¿qué carga nuclear percibe? Pues un protón. Está enfrentado a él y se ve atraído por el núcleo con una fuerza que equivale a la carga nuclear de un protón. Por tanto, el número atómico, es decir, la carga nuclear y la carga nuclear efectiva que actúa sobre ese electrón son la misma, 1. El electrón siente un protón en el núcleo y es lo que hay. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un átomo polielectrónico como el helio, cuya configuración es 1s2, la cosa ya cambia. Tenemos un átomo ahora que posee un núcleo con dos protones, Z igual a 2, y tiene dos electrones en la misma capa, en la 1s. Están en una zona próxima del espacio, ambos electrones, a una distancia del núcleo similar. Pero imaginemos, por ejemplo, que tengo aquí uno, que lo voy a llamar el electrón 1, y por ejemplo, un poco más separado, aquí el 2, el electrón 2. Bien, el electrón 1, según está situado frente al núcleo, percibe una carga nuclear de 2. Es decir, su carga nuclear efectiva y la real son lo mismo, igual que ocurre en el caso del átomo de hidrógeno. Pero ¿qué le pasa al electrón 2? Entre el 2 y el núcleo se encuentra el 1, o bueno, al menos parcialmente. El 1 se coloca en medio del 2 y el núcleo, es decir, el 1 va a bloquear la vista del 2 hacia el núcleo, lo está apantallando. El 1 apantalla al 2. Y eso hace que la carga nuclear efectiva del electrón 2 sea la carga nuclear real, que es de 2, menos lo que el 1 lo apantalla. Hay unas reglas, llamadas reglas de Slater, que nos dicen que en esta situación el apantallamiento vale 0,30, 0,3. Eso significa que el electrón 1 apantalla la visión de 0,3 protones del núcleo al electrón 2. Estoy armando un lío que no me estoy aclarando ni yo mismo. El caso es que la carga nuclear que actúa sobre el 2 es 2 menos 0,3, es decir, 1,7. El 2 percibe 1,7 protones en el núcleo, porque el 1 le apantalla 0,3 protones. Podemos seguir, por ejemplo, estudiando más casos, el litio, pero ya digo que existen unas reglas que permiten calcular el apantallamiento, la S. La constante de apantallamiento, las reglas de Slater, ahora las comentamos, pero de momento, para entender qué es el apantallamiento y la carga nuclear efectiva, pongo estos ejemplos. El litio tiene 3 protones en su núcleo y 3 electrones en su corteza, por tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s1. Bien, vamos a calcular la carga nuclear efectiva. Antes de seguir con el litio, comentar que aquí en el caso del helio he llamado a un electrón el 1 y a otro el 2. He dicho que el 1 veía 2 protones en el núcleo, por tanto su carga nuclear efectiva era de 2
y el electrón 2 era apantallado por el 1 y por tanto veía menos protones en el núcleo o sentía menos protones y su carga nuclear real o efectiva es 1,7. Pero esto, o es lo que creo que se interpreta, no es correcto. El electrón 1 y el 2 son idénticos. Yo aquí he dibujado una situación concreta en la que el 1 se interpone entre el núcleo y el 2 y en esa situación concreta tendríamos una carga nuclear efectiva para el 2, para el 1 de 2 y para el 2 de 1,7. Sin embargo, los electrones se mueven y en otras ocasiones es el 2 el que se coloca entre el núcleo y el 1. Es decir, en promedio la carga nuclear efectiva que ambos sienten es la misma y es 1,7. Ambos tienen una carga nuclear efectiva de 1,7. Los dos son idénticos e indistinguibles. Yo los he distinguido para poner el ejemplo, pero ellos no lo son y la carga nuclear efectiva es la misma para ambos, 1,7. Bien, vamos a situarnos ahora en el litio y vamos a calcular la carga nuclear efectiva de este electrón. Sí, hay que indicar dentro de la configuración electrónica de qué electrón calculamos la carga nuclear. Es diferente para los diferentes electrones. Vamos a hacer otro dibujo. Tenemos el núcleo con carga de 3 y tenemos dos electrones más internos y uno más externo, los 1s y el 2s. Bien, nos interesa el 2s. Por tanto, lo primero, para calcular su carga nuclear efectiva, la carga nuclear efectiva del 2s pues es igual a la carga nuclear real, que es de 3, menos el apantallamiento. Calculamos el apantallamiento. ¿Quién provoca el apantallamiento? Los electrones que hay entre él y el núcleo, los 1s. ¿Con cuánto apantallan los 1s al 2s? Son electrones internos cercanos al núcleo y lo apantallan pues más que cuando se encuentran los dos en la misma capa. Aquí hay un apantallamiento mayor. Slater lo evalúa en 0,85. Por tanto, el apantallamiento es de dos electrones, los 1s, que apantallan con 0,85 cada uno de ellos al 2s. Por tanto, el apantallamiento es aproximadamente de 1,7. 1,7. 3 menos 1,7, pues nos deja una carga nuclear efectiva de 1,3. 1,3. Es la carga nuclear efectiva que percibe este electrón. Ahora bien, imaginemos que queremos calcular el apantallamiento de uno de los electrones de la capa 1s2. Bueno, pues en ese caso el 2s1 no participaría en el apantallamiento porque es un electrón más externo. Si yo quiero calcular el apantallamiento de estos, este no interviene en él, se apantallan entre ellos. En ese caso, el apantallamiento es un electrón apantalla al otro. Si considero el apantallamiento de uno, solo tengo otro apantallándolo. Calculo el apantallamiento de este, lo apantalla este. ¿Con cuánto lo apantalla? Con 0,35. Cuando tenemos el helio, que es 1s2, no hay más configuración electrónica, es 0,3. Cuando hay más configuración electrónica, como en este caso, es 0,35. Pero bueno, no tiene mucha importancia. El apantallamiento en este caso es de 0,35 y la carga nuclear efectiva para esos electrones, la Z efectiva, pues será de 3 protones que hay en el núcleo menos 0,35. Menos 0,35. Esa es la carga nuclear real que actúa sobre uno de estos, sobre los electrones de la capa 1s. Bien, como esto se me ha liado y creo que no se entiende nada de lo que estoy diciendo, pues voy a intentar mejorarlo, a ver si lo consigo, con las reglas de Slater, comentando con detalle estas reglas. Bien, vamos a mirar a ver si somos capaces de... Vamos a ver si somos capaces de conseguir explicarlo un poco mejor. Bueno, pues bien, tenemos aquí ya en qué consisten esas reglas, las reglas de Slater. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la configuración electrónica del átomo, del cual vamos a calcular el apantallamiento. Y el apantallamiento o carga nuclear efectiva es para un electrón. Y con la configuración electrónica tenemos que formar unos grupos según están indicados aquí.
vamos agrupando las diferentes subcapas según se especifica. La 1S forma un grupo, la 2S y la 2P van juntas formando otro grupo, 3S, 3P forman otro grupo, la 3D separada otro grupo, 4S, 4P otro, así sucesivamente. Bien, imaginemos que tenemos una configuración electrónica, por ejemplo, de tipo 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Es la del sodio. Esto es la configuración electrónica del estado fundamental del átomo de sodio. Vale, perfecto. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es agrupar, hacer grupos a partir de esta configuración según se especifica aquí. Vale, un grupo es la capa 1S. Otro grupo lo constituye la capa 2S, 2P. Como se ve, los grupos se forman según el número cuántico principal. 1S, un grupo. 2S, N1 un grupo, N2 otro grupo, N3 otro grupo. Aunque el D no, el D va aparte. 3D forma un grupo por separado. Los S y P forman grupos y los D y F otros grupos independientes. Vale, y el 3S es el tercer grupo de esta configuración electrónica, 3S. Vale, ahora tenemos que elegir un electrón para calcular la carga nuclear efectiva que actúa sobre él. El sodio tiene un núcleo con un número atómico de 11, tiene 11 protones, el sodio, igual a los electrones, si contamos 2, 4 y 6, 10 y 1, 11. Vale, y tenemos dos electrones más internos, después otros dos de la 2S que están más externos, después hay 6, por ahí más o menos cercanos, y después hay otro más alejado que es el que me interesa, que es el 3S, del cual quiero hallar el apantallamiento. ¿Quién apantalla al 3S? Todos los que hay entre él y el núcleo, es decir, todos los demás. Y para calcular la constante de apantallamiento, S, ¿cómo hacemos? Bueno, pues los de su mismo grupo apantallan con 0,35. Es un electrón S, por tanto los NS o NP, según esta tabla que tenemos aquí abajo, los de su mismo grupo 0,35. Los de un nivel anterior, N-1, 0,85. Y los de niveles anteriores, N-2, etc., N-3, 1 ya. Bien, entonces, en su mismo grupo no hay. Está él solo, que es del que calculo el apantallamiento, no hay más electrones, por tanto este 0,35 nada. Grupo anterior, este que tengo aquí. Este es el grupo anterior, 2S2, 2P6. Todos estos electrones apantallan con 0,85. Por tanto, son 6 y 2, 8, 8 electrones y lo apantallan con 0,85 al considerado, que es este de aquí, el 3S1. Y los grupos anteriores apantallan ya con 1. Este es un grupo ya anterior, N-2, y apantalla con 1. 2 electrones y cada uno apantalla un protón. Bien, pues esta sería la constante de apantallamiento. 8 por 0,85. 8 por 0,85 más 2. 8,8. 8,8. Hay 8,8 protones apantallados por los electrones que hay entre el 3S y el núcleo. ¿Cuánto vale la carga nuclear efectiva? Carga nuclear efectiva, 11 protones, o sea, carga nuclear real, menos 8,8. Que esto son 2,2. 2,2 son los protones que este electrón percibe en el núcleo. Bien, vamos a continuar aplicando las reglas de Slater para ver la carga nuclear efectiva de otras configuraciones electrónicas. Imaginemos ahora que tenemos, por ejemplo, una configuración 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 3D5. Imaginemos esta configuración electrónica
y vamos a intentar calcular el apantallamiento de dos electrones, por ejemplo el de la capa D y el de la capa 4S. Uno de la capa 4S y uno de la capa 3D. A ver qué apantallamiento tienen y qué carga nuclear efectiva actúa sobre ellos. Bien, lo primero tenemos que dibujar la configuración electrónica según nos indica Slater. Hay que formar estos grupos. Aquí, como vemos, el 3D va antes, situado del 4S, no coincide el orden de llenado. La regla de llenado, Dadbau, no coincide con el orden en el que Slater dibuja los grupos. Entonces convendría volver a dibujar la configuración electrónica formando esos grupos que Slater nos indica. Un primer grupo, 2S, 2P, también se puede poner así 2S, 2P y todo ello son 8 electrones. Otro grupo, si queremos. 3S, 3P, 3S, 3P forman otro grupo. Vamos por aquí, con 8 electrones también. 6 y 2, 8. Después va 3D y después la 4S. Después iría la 3D, que en este caso tiene 5. Tiene 5. Y después va la 4S, que tiene 2. 3D y después la 4S, que tiene 2. Tenemos que dibujarlos de esta manera. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, el apantallamiento de uno de esos electrones de la 4S. Uno de la 4S. Vale, pues como es una capa S, nos fijamos aquí en esto. NS-NP. Aquí tenemos lo que apantallan los electrones que hay entre el considerado y el núcleo. Por tanto, los de su propia capa, los de su propio grupo, apantallan con 0,35. Consideramos el apantallamiento de uno de los electrones 4S. Como son dos, uno de ellos apantalla con 0,35 al otro. Solo uno, son dos. De uno de ellos calculamos qué apantallamiento tiene. Por tanto, le apantalla el otro. Él asimismo nos apantalla. Ahora más. El grupo anterior con n-1, es decir, yo calculo el apantallamiento de un 4S, n-1 es 3, es n3. Por tanto, todos estos grupos con n3 apantallan con 0,85. Nivel n-1, 0,85. ¿Cuántos electrones tenemos? Pues 8 y 5, 13. Tenemos 13 electrones que apantallan con 0,85. Y los grupos anteriores, que ya son todos los que quedan, todo esto, el 2 y el 1, N2 y N1, que son 10 electrones, pues apantallan más 10 electrones que apantallan con 1. Aquí lo podemos ver. Para los niveles inferiores a N-1, el apantallamiento ya es de 1. Cada electrón que esté en uno de esos niveles apantalla completamente a un protón. Esto es la constante de apantallamiento, la S. Ahora calculamos la carga nuclear efectiva, es número de protones que posee este átomo, pues el mismo que el número de electrones. 10, 12, 18, 20, 25, me parece que son 25, si lo he contado bien, 25 menos, pues lo que de esta cuenta. Eso nos da el número de protones que siente el electrón 4S en el núcleo. Bien, vamos a mirar en un momento qué ocurriría, por ejemplo, con uno de la capa D. Un electrón de la capa D. 3D, uno de esos 5. 1. Bueno, pues de nuevo calculamos la S, la constante de apantallamiento. Ahora, el grupo 4S no nos afecta. No nos afecta porque los electrones que apantallan a uno dado son los que hay entre él y el núcleo, no los que hay por encima de él. Esos no le apantallan. Por tanto, el 4S, según esto, está por encima del que yo calculo el apantallamiento. Siempre hay que considerar, si yo quiero calcular el apantallamiento de un 4F, pues me fijo desde aquí hacia atrás los electrones que hay, pero no considero los que hay hacia adelante. Si considero un 3D, desde aquí hacia atrás son los que me apantallan, pero no los que hay hacia adelante. Por tanto, si considero uno de los D, el 4S no me afecta, no me lo apantalla. Igual que si considerara un 3P, no me afectaría ni el 3D ni el 4S al apantallamiento de un 3P. Solo consideraría 3S, 3P y los anteriores. Vale, ahora tenemos el caso de, es un grupo D, por tanto venimos aquí.
es un grupo de ND, y nos fijamos en lo que nos dice esta fila de la tabla. Los electrones que hay en su mismo grupo apantallan con 0,35. Son 5. De 1 calculo el apantallamiento, por tanto quedan 4 apantallando a ese, y lo apantallan con 0,35, su mismo grupo. Los electrones del nivel n-1, los del nivel anterior, n-1, lo apantallan con 1. Vaya, me acaba de surgir ahora una duda, si no lo reviso, pero otros electrones de su mismo grupo es este, es el 3D, por tanto son 4 por 0,35. Más todos los anteriores, es que al poner aquí nivel n-1 con 1, y como este nivel tiene también n3, pues podría uno pensar que también estos 3s y 3p, esos 8, también apantallen en 0,35, pero creo recordar que no. De hecho, aquí yo tengo que es 1 por cada electrón en grupos D y F con número cuántico igual o menor, número cuántico igual o menor. Bueno, de todas formas lo voy a revisar, pero me parece que todos los anteriores apantallan con 1. Por tanto, estaríamos en 8 y 8, 16 y 2, 18. Tendríamos 18 electrones que apantallan con 1. Y esto nos daría la constante de apantallamiento para un electrón de este grupo, del grupo 3D. Por ejemplo, si nos fijamos en un electrón 3p, 3p1, tenemos el apantallamiento. Es un p. Ahora venimos aquí, ns, np. Los de su mismo grupo, 0,35, ¿cuántos son? Considero el apantallamiento de 1, por tanto quedan 7. Esos 7 los multiplico por 0,35. 0,35. Los anteriores, los del grupo n-1, que son estos de aquí, que son 8, 0,85. Nivel n-1, 0,85. Más 8 por 0,85. Y los de niveles anteriores, n-2, etcétera, ya 1. Estos de aquí, los 1s2, que son 2 por 1. Apantalla cada uno de ellos un protón. Y esta suma me da la constante de apantallamiento. Si restamos 25 menos esa constante, nos da la carga nuclear que actúa sobre un electrón situado en una capa 3p o en una subcapa 3p de esa configuración electrónica que me he inventado. Bueno, no sé si he aclarado algo. Me he liado un poco, reviso esa pequeña duda que me ha surgido, pero creo que los F y los D apantallan con 1 a todos los electrones anteriores a ellos. Los de su mismo grupo, que son sus compañeros D o F, apantallan con 0,35 y todos los anteriores apantallan con la unidad.